Hayao Miyazaki lo vuelve a hacer. Después de más de 5 años sin traernos una nueva producción, el estudio Ghibli nos salen con esta historia, El niño y la garza, así se llama en español, pero en japonés se llama ¿Cómo vives? Una historia que nos lleva a un mundo de fantasía, nuevamente al estilo de las historias de Miyazaki. Una historia más contemplativa y reflexiva, diría yo, pero que cuando la ves te llena mucho, ¿no? Te invita a reflexionar mucho de tu propia vida, ¿no? Y cómo estás llevándola, ¿no? Hoy vamos a estar hablando en mansa cinta sobre la nueva película de estudio Ghibli y de Hayao Miyazaki, El niño y la garza. 油断せずに力を合わせて一体で。マイスト後を継ぐ者を求めている。あんたなぜこんなところへ来たの？マイストさん逃げて。私の世界まだ道半ばだよ。母さん。マイスト、私の仕事を継いでくれぬか。 Bienvenidos y bienvenidas. Estamos con Ana, estamos con Richard Morales y estamos también con Tomás Paredes. ¿Cómo están, muchachos, muchachas? ¿Todo bien? Hola. Vamos a empezar hablando de esta obra. Casualmente Hayao Miyazaki cumplió 83 años este pasado sábado. Estamos hablando de un octogenario que nos ha llevado por muchos años a mundos distintos, ¿no? Donde nos lleva a soñar con personajes muy creativos y nos cuenta historias que de verdad nos llegan al corazón y que ha acompañado a prácticamente 2 generaciones, ¿no? Casualmente el día domingo esta historia terminó llevándose el Globo de Oro por encima de Spider-Man Into the Spider-Verse y la otra favorita del momento, que fue una de las más vistas el año pasado, Mario Bros, ¿no? Entonces tenemos un octogenario que todavía en el mundo de la animación está haciendo de las suyas, ¿no? Ana, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente. Cuéntanos tu experiencia al ver esta película. Bueno, primero que todo es una película muy, muy, muy bonita. La sentí un poco larga, pero porque siento que él tiene mucho que decir. O sea, son varias historias en una, varias ideas que desarrollar en una. Y la que rescato, o una que por lo menos me llegó a mí, está bastante al comienzo, o es la que siento que empieza desarrollando, y tiene que ver con este proceso del luto de Mahito con su mamá, ¿no? Y es como él siente, ¿no?, esta primera relación con su tía madrastra, que teniendo que soltar a su mamá y formar este nuevo vínculo. Y justamente cómo lo atraviesa en diría los 2 primeros tercios de la película, y cómo lo logra, cómo su relación con Natsuko lo ayuda justamente a procesarlo, tanto en el mundo real como en el mundo de fantasía. Y por supuesto otras cosas se atraviesan, y es esta idea de coming of age, como dicen en inglés, ¿no?, de crecimiento, y lo que significa soltar, dejar atrás la inocencia, la infancia, también dejar atrás la ira, que se nota que que obviamente con cualquier niño que pierde un padre o una madre siente mucho enojo, sobre todo el papá que tiene que ir a trabajar y que no tiene gente que le explique lo que es un duelo, y finalmente aceptar a su nueva figura materna. Así que me pareció eso, un poco larga, pero por tanto que había que decir, y lo que es finalmente una historia de crecer, que para ser en teoría la última película de Miyazaki, o por lo menos lo que están diciendo, En teoría, esperemos que no,
al mismo tiempo es una película de empezar a crecer. Y me pareció eso bastante contradictorio, pero muy bonito. Sí, de hecho, pues dentro de, bueno, ya después de haberla visto y sabes que uno se pone a leer un poco sobre la película y en qué se inspira y tal, te das cuenta que parte de la vida de Miyazaki está dentro de la historia, ¿no? Pero de eso hablaremos más al rato. Richard, tus impresiones de esta película. Estuviste con nosotros el jueves que la fuimos a ver. Ahí tuvimos una fila ahí en el cine completa entre nosotros viendo este estreno, ¿no? Cuéntanos qué te pareció. No, hago eco de lo que dice Ana. Desde un inicio, ¿no? Se maneja es una historia sobre la pérdida, ¿no? El dolor de la pérdida, la aceptación de esas pérdidas de Maito, de su madre, el rechazo de Natsuko, ¿no? Que es su madrastra, pero a la vez la hermana de su madre, que trata de ocupar ese lugar, ¿no? Pero creo que lo que más me llamó la atención, ahí uno está, creo que parte del genio del creador, ¿no? De Miyazaki, es que a la vez que uno sigue a Maito, su historia personal de pérdida, de aceptación, de superación eventualmente, a la vez de alguna forma va trazando la propia historia del Japón a través de la historia de Maito, ¿no? Porque es como mencionabas, Calías, ¿no? Es un país en guerra, es un país que también va a afrontar una pérdida en esa guerra, que recurre a la violencia, al igual que en cierta forma Maito, para tratar de salir de una situación. Y creo que eso es parte digamos, lo fascinante de la película, ¿no? Que la trazas, sigues a Maito y su historia personal, pero también estás atrasando la historia del Japón y cómo Miyazaki de alguna forma la ve, ¿no? Cómo maneja el Japón. Ese pasado de violencia, de fascismo, ¿no? Y si va a lograr salir adelante, que de repente es parte de las incógnitas que siempre dejan historias de este tipo, ¿no? Tommy, cuéntanos a ti qué te pareció lo que viste esa tarde-noche. Bueno, la verdad es que es una película, como lo han dicho, bueno, como lo dijo Ana, que tiene mucho que contar. Y en realidad nos podemos quedar toda la noche hablando de un montón de cosas que Miyazaki quiso reflejar. Pero también quiero decir que si bien todas las películas dan algo para conversar y para hablar, creo que esta es una película que es importante poder discutirla en grupo, porque seguramente todo el mundo tendrá su perspectiva y diferentes cosas que habrá visto. Y yo creo que eso es lo que hace que la experiencia vaya más allá de simplemente ir al cine y ver la película. Es lo que uno conoce anterior al director por el trabajo que ha hecho y por su propia historia. Y claro, Miyazaki tampoco es inocente al respecto. Él sabe que él tiene un nombre que es muy reconocido, una trayectoria, y que las personas que van a ver su película van a tratar de ver más allá. Entonces hace una película reconociendo eso. Lógicamente la experiencia de lo que hace sentir la película una vez estás en el cine o donde sea que la estés viendo, y la parte posterior, que es la discusión sobre, bueno, qué fue lo que viste en esa pantalla y las diferentes interpretaciones que uno le puede dar. Yo creo que también es una película que en la medida que uno la piensa más y quizás con una segunda, tercera o cuarta vista, puede que le encuentres no solamente más cosas, sino que además sientas más apego a ella. Porque es una película que precisamente al discutirla con otras personas te vas dando cuenta de ciertos detalles o ese tipo de cosas que las otras personas tienen que contar. Una cosa que a mí en particular me atrapó muchísimo, ya lo han dicho, sobre el tema del luto, pero creo que en mi caso es verlo como una especie de fábula sobre la vida y la muerte. Y precisamente ese tema, que si bien lo trabaja levemente en otras de sus películas, acá lo trabaja con mucha más fuerza. Claro, agrupado al otro montón de cosas que Miyazaki tuvo que contar. Sí, exacto. Como bien dicen, una película en plena Segunda Guerra Mundial, donde nuestro personaje principal pues se enfrenta a una gran pérdida, ¿no?
y tiene que salir de allí, retirarse al campo con su familia o su nueva familia, para empezar una nueva vida, ¿no? Y es como el ejemplo de lo que el mismo Miyazaki vivió siendo uno de estos niños que vivieron los eventos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Evento que lógicamente lo marca y que él pues tiene que aprender a vivir con luego de toda esta de toda esta guerra, ¿no? Prácticamente él muestra en esta película parte de lo que fue su entrada, más bien su infancia, pero su maduración rápida, ¿no? Porque es lo que le tocó vivir a muchos niños en el Japón de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con toda esta desastre que ocurrió allí con la bomba atómica y tal, que también lo podemos ver en una de las primeras películas de Estudio Ghibli, que fue La tumba de las luciérnagas, ¿no? Pero sí, o sea, entrando nuevamente a lo que vimos en la película en sí, pues un mundo fantástico, un mundo nuevo, pero a su vez también un universo como muy, pienso yo, muy tenue, con algo de tristeza a su alrededor también. Y de mi parte yo siento que es como una gran despedida de Miyazaki, donde también hace en la animación y en los personajes que te presenta, hace como te trae algunas referencias de personajes o que ha hecho en otras películas, ¿no? Como es el caso podríamos hablar de Mi vecino Totoro, que acá lo podríamos tener como en el personaje un poco en el personaje de la garza. También sale mucho el tema del fuego, que nos lleva a pensar un poco en Calcifer, en el Castillo Vagabundo, los periquitos también, ya entrando un poco en spoiler, con los colores que tiene te hace pensar un poco, no tanto, pero un poco en Porco Rosso. Y así, ¿no? Va tomando ideas de ciertas cosas y va haciendo una mezcla. Los personajes de los guaraguaras, que te recuerdan a los espíritus del bosque en La Princesa Mononoke. Y así, ¿no? Va siendo como un gran homenaje propio a todas las obras que ha hecho y a todo este gran universo de películas y de historias que nos ha entregado, ¿no? Nos ha regalado. Y para mí fue una experiencia también muy grata, aparte de que pude compartir con mi sobrina esa tarde, y la verdad que fue algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Siendo ella también un poco fanática de algunas de las películas, como lo es también la afamada y galardonada El viaje de Chihiro, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente es una película que te hace recordar muchas cosas, ¿no? Siento yo que es como un regalo de Miyazaki a modo de despedida, ¿no? Tus opiniones acerca de eso, Ana. Sí, no, bueno, yo todavía no he visto toda su filmografía, todavía me quedan por descubrir, pero sí varios mundos, sí. Así que, pero sí reconocí algunos. Y creo que hay algo de tal vez un poquito autocomplaciente de hacer esas referencias, pero al mismo tiempo es un diálogo con el público, ¿no? Es un poco ese guiño a su fanaticada. Creo que también había leído sobre esta insistencia que tiene Miyazaki con la animación clásica y esta resistencia a la animación digital, que es casi uno de los pocos estudios que quedan en el mundo donde todavía se dibuja a mano, que por eso también tardó tanto tiempo.
y es algo que se ve no solamente visualmente, pero que se ve también en su filosofía, ¿no? Que tiene que ver con el tipo, los cuentos que cuenta finalmente. Y si se contrasta eso con las historias que vemos en otras películas, hay algo muy nostálgico no solamente de la película, pero tanto de lo sonoro como de lo visual, que obviamente refleja un creador no solamente en su estado de ser un hombre de 80 años, que es bastante natural de estar reflexionando sobre toda una vida, sobre las lecciones aprendidas, sobre la infancia, sobre lo que ha sido crecer, pero que también creo que por eso conecta con un público de toda edad finalmente, porque la nostalgia es algo que nos pega más en una época hoy en día de tantas crisis, de tanta inestabilidad, donde la nostalgia es seguridad, la nostalgia es volver a una época conocida, es volver a lo conocido. Y ese aferrarse a esa animación clásica, a esa inocencia, por más que estamos hablando de una inocencia perdida a través de la pérdida y del luto, es buscar el calorcito del hogar. Sí. Y hablando ya del calor de hogar y tal, vámonos hacia en sí la historia, ¿no? La historia principal, la historia de Majito, de este niño que empieza una vida nueva, ¿no? Y se adentra a este mundo llamado por esta garza que le dice: tu madre no está muerta, tu madre está viva y tienes que venir para salvarla. Tus opiniones ya, Richard, centradas en la historia, y si a ti te gustó, para decir, wow, esta película puede estar en el top de las películas de Miyazaki. Digo, respondiendo a la última primero, uno ve cada película en un momento distinto de la vida y las aprecia y se impresiona por ellos de distinta forma. Puede que a una edad más joven me hubiera quedado más imbuido por ese mundo fantástico, mágico que construye Miyazaki, que como en todas sus películas hay un elemento de lo sobrenatural, ¿no? De lo fantástico. Y ya a cierta edad uno empieza a sobreanalizar y a verlas con un ojo de repente demasiado racional, ¿no? Si queremos ponerlo así. Yo creo que es una gran película, sin duda, y coincido con lo que menciona Tomás, ¿no? De que probablemente es una de estas que toma varias miradas, ¿no? Verlas varias veces para comprender todo lo que se está manejando. Uno podía, digamos, sentir el dolor de Majito muy claro a lo largo de toda la película. Uno ve la maduración de un personaje, ¿no? Y uno ve, sí, efectivamente, la omnipresencia del tema de la muerte. Incluso cuando él entra por primera vez en ese mundo sobrenatural, por llamarle así, que es un mundo de los muertos, ¿no? Es una especie de infierno o purgatorio, ¿no? Están rodeados de muerte. Y uno ve que de alguna forma es un mundo de sufrimiento, ¿no? Uno recuerda los pelícanos, ¿no? Y que los pelícanos están atrapados en un ciclo, ¿no? Tienen que matar a... ¿Cómo se llaman los personajes que flotan? Tienen que matar a los guaraguara, porque no tienen más alimento, no les queda de otra. Y uno ve de alguna forma como creo que el mensaje que está enviando Miyazaki, que uno puede interpretar que está enviando sobre ese ciclo perverso, ¿no? Que es la violencia, ¿no? Y uno va al inicio y lo primero que hace Mahito cuando se enfrenta a la grulla, ¿no? A la garza, es: quiero un arco y una flecha, ¿no? Porque quiero matarla, ¿no? Este animal me está jodiendo mucho. Sí, la quiero matar, ¿no? Es lo primero que él viene. Bueno, ya, esto obviamente es mucho spoiler, ¿no? Pero, o cuando el padre, que es un contratista de guerra, ¿no? Es un tipo que construye aviones para el esfuerzo de la guerra.
y que está muy orgulloso, claro, de lo que hace. Cuando trata de rescatar a Natsuko, a Maito, lo primero que hace es agarrar su espada, ¿no? Y vaya a buscarlos. Y uno ve este tema, ¿no? La violencia está en todo, ¿no? La muerte, efectivamente, ¿no? O también, ¿no? El rey de los periquitos, ¿no? Es claro que todo lo maneja con violencia. Y el propio Maito, ¿no? Cuando se golpea a sí mismo con la piedra. Uno ve ese debate, ¿no? Sobre lo inescapable, lo precario de ese mundo. Y claro, queda uno, supongo cuando uno entra en estos loops o círculos viciosos, uno dirá, bueno, ahí la película logra plantear si se puede salir de ahí, ¿no? Si Maito logra salir de ahí, si el nosotros, en su caso Japón o la humanidad logra salir de ahí, ¿no? Eso está muy ahí, me parece, ¿no? Presente. Tommy, tu opinión acerca de lo que ya dentro del mundo fantástico, de esta lucha que tiene ya Maito de forma interna ahí con todas estas... Pienso yo que Miyazaki abre muchas puertas, ¿no? Abre muchas puertas en este universo que podría, de hecho, diría yo que podría asemejarse un poco al descenso de Dante en la Divina Comedia. Pero sí, o sea, te presenta muchas situaciones en las que definitivamente Maito va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo, ¿no? Tus opiniones ahí sobre esto. Bueno, tú antes de entrar ahí, tú mencionabas que, o le preguntabas a Richard si consideraba que esa película pudiera estar en el top. No sé si en estos momentos tiene sentido compararla, porque creo que es de esas películas que en la medida que van envejeciendo van tomando incluso más relevancia. Pero sí quiero decir que cuando uno la ve, no siente de repente que tiene esas cosas que nos hicieron enamorarnos de las otras películas de Miyazaki, sino que rescata un poco de todas ellas. Y una cosa que me llamó mucho la atención es cuando Mahito, en este mundo en el que todo es real, de repente se enfrenta a estas cosas que son fantásticas y que no deberían ser reales. Y eso me hizo volver al viaje de Chihiro. De la misma manera que todo este tema de cómo la fábrica tenía que seguir andando y lo demás, me regresa al tema de la princesa Mononoke, con esta contraposición entre naturaleza o vida y la fábrica esta de guerra. Y al mismo tiempo me regresa al Viento se levanta, precisamente porque es una fábrica de aviones. Y sabemos que Miyazaki es un gran entusiasta de los aviones y de los aeroplanos. De hecho, el papá era... Él tenía también hacía piezas para aviones, ¿no? Que es lo que plasma ahí en la película, en el personaje del papá de Maito, ¿no? Claro, totalmente. Y así podemos irnos por cada una de las películas que él ha hecho, pero además tiene como este tipo de detalles que uno siempre los ve en sus películas, que es cuando, por ejemplo, Mahito se trata de quitar las sandalias para poder seguir adelante, como que tiene esa atención al detalle a cosas insignificantes, o que uno podría decir que son insignificantes, pero que en realidad no lo son. Y recuerdo esta escena en la que está caminando él con el grupo de ancianas, y la última anciana que va en la fila saluda a un señor que está en un pasillo a la distancia. Y son como ese tipo de cosas donde uno dice, bueno, la animación puede llegar a ser difícil, ¿no? Entonces hacer un movimiento, tomar ese tipo de detalles toma su tiempo, y la pregunta es ¿por qué vas a meter eso ahí? Y yo creo que una de las grandes cosas que podemos rescatar, no solamente de esta película, sino de Miyazaki en general, y quizás de varias películas de Estudio Ghibli, es precisamente rescatar lo cotidiano a través de los gestos, que para mucha gente podría decir, bueno, eso, ¿por qué está ahí? Y bueno, sobre el mundo fantástico, como decía, me parece una fábula que habla de muchas cosas, pero sobre todo que habla muchísimo de la vida y la muerte, y arrastra como todo este tema nostálgico, como decía Ana, a partir de todas estas cosas que él, digamos que vuelve a visitar, ¿no? Haciendo referencia a sus otras películas,
pero al mismo tiempo tiene un sentido agridulce porque es él viviendo su luto, pensando que puede recuperar a su madre y al final como haciendo una transición donde se da cuenta de que eso no va a ser posible y acepta el hecho de que ahora está viviendo con su madrastra. Una cosa que sí quiero mencionar es que el final, o vamos a hacer introspección de otra de sus películas, El viento se levanta, se supone que debía ser su última película y él crea El viento se levanta con esa intención de hacer una despedida. Y incluso el discurso de la película lo dice, es como una despedida no solamente del personaje, bueno, sin entrar en detalles de la película, del personaje a las cosas que deja atrás, también para no spoilear, sino que también es una despedida de Miyazaki a través de la película. Y acá el final me dejó con un sentido, con una sensación extraña, porque es Mahito diciendo que después de 2 años iban a regresar a Tokio y él se retira de este cuarto que queda totalmente vacío y se difumina hasta la oscuridad. Y es en ese momento donde precisamente no sabe si él va a regresar a ese cuarto o si lo va a dejar permanentemente. Y yo creo que ese es Miyazaki dejando un mensaje de no sé si voy a regresar a hacer otra película o no sé si me voy a retirar o no sé si me va a pasar algo, qué sé yo. Pero te deja con la misma sensación. Y cuando terminé de ver la película me quedé pensando, bueno, no solamente lo de Mahito, sino si Miyazaki realmente podrá traernos otra obra grandiosa como las que siempre hace. Dice que ya está trabajando en algo. No sé, este señor, la verdad es que sorprende cada tiempo, ¿no? No sabemos hasta cuándo lo tendremos con vida, pero definitivamente que es un gran hacedor de historias, un gran cuentacuentos, gran creador de personajes, gran creador de mundos, y que claro que define la infancia de muchos, ¿no? Ibas a decir algo, Ana. Sí, no, que hablando de personajes, hay un personaje que me encantó y que pensé algo sobre el tema de la violencia, que un personaje que sí logró como que transmutar la violencia hacia algo más, para mí fue Kiriko. Y sobre todo tanto la Kiriko joven como la Kiriko mayor, porque la Kiriko joven que tiene esa agresividad, esa violencia, pero que usa la violencia para pescar, pero para pescar para alimentar, para nutrir, ¿no? Para nutrir esas sombras que están ahí, que al final de cuentas, o sea, para atravesar, para ir a su hogar, o sea, para hacer su vida cotidiana en sociedad, supongo, ¿no? Y no se lo quita, inclusive la Kiriko mayor todavía es la más agresiva de todas las señoras que cuidan la casa y que está peleando por el tabaco y todo, ¿no? O sea, no lo remueve porque es, digamos, su técnica y su herramienta de sobrevivencia y se nota que es lo que ha necesitado para sobrevivir toda la vida. Y en eso es un mundo donde justamente se necesita esa violencia. Me había olvidado de justamente Mahito en la escuela, que fue todo un episodio muy, muy interesante de verlo, ese niño vulnerable y golpeado y lo que hace para sobrevivir, ¿no? Es verdaderamente historia de sobrevivientes. Pero Kiriko me encantó porque es este personaje que cuando nos damos cuenta quién es y cómo es después, se nota tanto cómo se espejan ambas mujeres y que al mismo tiempo usa esa violencia a su favor y a favor de la gente que tiene alrededor, para cuidar a las personas que tiene alrededor. Y me parece increíble. Interesante punto, no lo había pensado. Me quedé pensando también en lo que dices del tema del tabaco y de cómo estás... Bueno, recuerdo la parte donde las señoras abren las maletas y ven que hay latas de comida y azúcar y tal, y se sorprenden. Y es que evidentemente en un país azotado por la guerra hay escasez. Y eso se muestra en pequeños, lo muestra Miyazaki en pequeños detalles como ese, que quizás muchos lo pasarán, lo dejarán pasar, pero donde te adentras un poco ya empiezas a ver la cosa distinta. Ya a modo de cierre, quería que diéramos unos pequeños
comentarios finales de lo que cada uno siente de la obra en sí, ¿no? Yo iba a decir algo más de la música. Nuevamente Miyazaki se sirve del trabajo excelente de Yoi Isaichi, como prácticamente casi todas las películas que él ha hecho. Hace nuevamente una obra maestra de la música. Diría yo que se pasen creo que está en YouTube, creo que está ya en Spotify, que se den la vuelta y busquen la música de la película, porque en verdad es fantástica. Y a mí sí yo debo decir, yo sé que es una película un poco lenta, sobre todo al inicio. Tienes que... O sea, no es como las anteriores que se cuecen rápido, ¿no? Y te llevan al conflicto de forma prácticamente inmediata a los pocos minutos de iniciado. Esta sí va más lento, más pausado. Por eso decía al inicio que es una película mucho más contemplativa. Y sobre todo ya cuando llega al final es que toma esta efervescencia y se desarrolla al final mucho más de forma agresiva, ¿no? A mí me encanta esa forma de hacer cine. Y soy como el meme que está por aquí, que joder, esto es cine. De verdad que Miyazaki lo ha vuelto a hacer a pesar de su avanzada edad, lo que indica que los viejos están haciendo de la suya. Ahí está Scorsese, que hizo un peliculón, y bueno, ahí está Miyazaki también dando puñete en el mundo de la animación. Ana, tus comentarios finales. Sí, yo creo que una película con tanto que decir, creo que también él está tal vez con mucho que decir, ¿no? Y sería indicio de que está con ganas de hacer otra, y justamente uno quiere cerrar poéticamente, pero después está ahí que... pero no. Me dejó con ganas fue de terminar de ver la filmografía y de volver a verla, para más en detalle, más tranquilamente y con la lupa. ¿Qué te falta ver? Varias. Sí. ¿No has visto Chihiro? No. Tienes que verla. Esa es buenísima. Sí. Porque la ver por primera vez y la sensación es inigualable. Sí, es fantástica. Vamos contigo, Richard. No, yo salí muy esperanzado de la película. Me pareció que manda un mensaje muy optimista, ¿no? Al final, ¿no? Tienes bueno, aquí spoileando, obviamente, Mahito, que al final rechaza quedarse en el mundo fantástico, ¿no? Rechaza quedarse con la mamá ahí, ¿no? En cierta forma. Y como que acepta este reto de reconstruir el futuro, ¿no? Como de decir, bueno, nos toca a las nuevas generaciones rearmar esto. Yo no quiero seguir aquí uniendo estos bloques y manteniéndome en este, no sé, ciclo de muerte, de violencia, de garzas matándose a sí mismas. Y creo que de alguna forma se cierra ese ciclo de la aceptación de la pérdida, ¿no? La propia madre que entra por la puerta sabiendo lo que le va a pasar, y él que termina aceptando a Natsuko como su madre, ¿no? La llama madre cuando la está buscando, que me hace pensar a cuando la grulla le dice tu madre está en este mundo. Inicialmente yo digo, bueno, la grulla le mintió, o está refiriéndose a la mamá en su estado joven, o está diciendo, bueno, es que Natsuko es tu madre porque está cumpliendo ese papel, y que él llega a aceptar eso y decir, vamos a un nuevo comienzo, dejemos atrás la tradición, pero se trae una piedra, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, me traigo algo, ¿no? Me traigo algo del pasado, pero vamos a reconstruir el futuro. Y de repente es un mensaje de Miyazaki a los nuevos creadores de tampoco vengan a emularme todo, a copiarme todo. Aquí se cierra un ciclo y les toca a ustedes asumir las riendas de sus propias creaciones, y claro, un mensaje más allá a su nación, y bueno, que construyan su propio futuro, ¿no? Que es lo que le toca a las nuevas generaciones. Tomás. Bueno, ese tema también debo decir que me interesó muchísimo, de esta condición del relevo generacional, donde el tío abuelo quiso que siguiera con su legado, pero él simplemente quiso tomar las riendas de su propio destino. Y amarrado con todo lo que dijo Richard, también
una escena que me llamó mucho la atención fue el tema de cómo los pelícanos, que uno lo ve y pareciera que fuera la representación de esos pelícanos que van a buscar a los bebés para llevarlos a sus hogares, terminaron comiéndose a los guaraguara. Como si fueran cigüeñas. Sí, que pareciera que fueran como las cigüeñas. Y no sé, quizás haya un tema ahí filosófico que no estemos distinguiendo, pero repito, al final la discusión grupal es lo que permite ver como esas cosas. También el tema del padre cuando dice, a pesar de que hubo múltiples personas perdidas, no podemos parar la fábrica. Como esta quizás alegoría al capitalismo que no puede detenerse a pesar de las otras cosas que están sucediendo, que requiere del concurso de la gente para poder dedicarle a rescatar vidas. O incluso el padre que quiso tomar este rol de salvador y agarra toda una serie de cosas para buscar a Majito y a su esposa, y incluso va con una katana como queriendo ser honorable. Exacto. Y cuando salen los periquitos ni siquiera le llega a pegar a uno solo. Es como si estuviera buscando a este enemigo invisible que ni siquiera él sabe qué es. Y no sé, hay toda una serie de cosas que realmente se pueden hablar de la película, y repito, uno puede quedarse toda la noche aquí conversando, pero definitivamente rescato lo que menciono de entre tantas cosas, que es precisamente cómo él revisita sus películas no solamente a través de personajes, sino a través de estos detalles, el tema de la comida, los detalles que había mencionado. Incluso en la animación, él regularmente hace los fondos bastante detallados, y acá los hace poco menos detallados, como incluso referenciando a Isao Takahata, que en paz descanse, porque tenía una relación muy íntima y muy cercana. Y bueno, es una película que da para volverla a ver y conversarla con muchísima más gente. Podríamos decir que esta es mansa cinta, ¿verdad? Es mansa cinta. Aquí tenemos un libro que recomendamos mucho. Ninguno lo ha leído, pero lo vamos a leer. Se llama El mundo invisible de Hayao Miyazaki. Es escrito por Laura Montero Plata, una escritora española. Este libro está por ahí, yo lo he visto, me parece que lo he visto, así que si lo buscan y lo ven en alguna librería o pídanla, de verdad que leanlo, porque hace unos análisis bastante buenos de gran parte de su obra, creo que está hasta El viento se levanta, si no me equivoco. Ponyo, está Totoro, está Mononoke, está El viaje de Chihiro, Porco Rosso, etcétera. Así que ya saben, como ven acá atrás también nos acuerpa un poco de libros atrás, y nosotros siempre apostamos por la lectura para dar más conocimiento a gente. Así que ya saben, pues si no han visto la película y se comieron este podcast, disculpen por el spoiler, pero bueno, vayan corriendo al cine, todavía está disponible, y sigan disfrutando del séptimo arte, que en verdad es fantástico. Nos vemos en la próxima, ya por ahí vendrán otras películas y estaremos conversando de ellas, los Oscars, etcétera, que ya están cerca y tal, ¿no? Así que nos vemos por ahí en el camino, cuídense, saludos.